Gran crisis producto del milagro económico de Israel. Israel es un país que tiene una economía de alta tecnología, la cual se encuentra en la actualidad en un gran auge, con un PIB per cápita superior al de Alemania. Cuenta con más startups que cualquier otro lugar fuera de Silicon Valley y de otro país. Este país pasó de ser un pequeño trozo de desierto a un centro mundial de innovación tecnológica, de increíble historia que ha servido para forjar un milagro de la nada. Esta historia hace que Israel esté orgulloso de algunos hechos muy importantes, en donde la mirada más cercana del mundo sobre su economía, de repente, pareciera que es un país tan grande. Actualmente enfrenta algunos problemas que hacen que su futuro parezca un poco sombrío e incierto. Es importante señalar que la historia del éxito económico de Israel hace ver que sus ideas de gloria podrían acabar pronto. Este es el lado oscuro del milagro económico de Israel. El nacimiento de la nación emprendedora. Puede parecer sorprendente, pero el milagro económico de Israel es en realidad muy reciente y durante la mayor parte de su corta historia, el país conocido hoy como una economía creciente. Y ha sido menos de eso si se toma en cuenta de que Israel fue oficialmente atacado por una liga de estados árabes y aunque sobrevivió tras 10 meses de guerra, gran parte del país se vio afectado por la destrucción de su economía. Aunque Israel ganó, seguía rodeada de estados hostiles. Necesitaba acoger a millones de refugiados judíos que llegaban de todas partes y no tenían recursos. Para superar la difícil situación, lo que siguió fue una profunda crisis económica. Israel logró sobrevivir gracias a las donaciones de la comunidad judía americana, las reparaciones alemanas y más tarde, en el desarrollo del siglo XX, la economía de este importante país creció de manera impresionante. Su crecimiento fue milagroso. Él mismo no estaba cerca de la grove, experimentando experiencias de economías asiáticas como Corea del Sur o Japón, las cuales comenzaron a crear un punto similar. De hecho, a lo largo de los años 70 y 80, entonces fue cuando Israel se acercó a una hiperinflación, en la que apenas se pudo evitar el colapso económico. Ya en el nuevo siglo, las cosas empezaron a cambiar. En el 2000, el capital extranjero comenzó a fluir en Israel, con pocas empresas tecnológicas, con ambiciones globales que comenzaron a aparecer una tras otra, en la grove de Israel, que finalmente logró despegar su economía y crecimiento. Hay algunas cosas que se pueden explicar. Lo que sucedió a principios de 1990, cuando la Unión Soviética se desmoronó y los judíos soviéticos, que para ese momento eran capaces de salir, comenzaron a invertir en Israel y su población creció casi un 20%, considerando que muchos de los nuevos inmigrantes tenían un alto nivel educativo y tecnológico. Por otra parte, la economía de Israel de repente recibió un estímulo en formación de cientos de miles de ingenieros y científicos soviéticos, lo cual le dio el importante impulso que necesitaba este país, que le permitió gastar mucho menos dinero en defensa y más en otras áreas prioritarias. En la década de 1970, Israel gastaba más del 30% de su PIB en defensa y militares, el doble que la Unión Soviética y 4 veces más que los Estados Unidos. Pero a medida que su seguridad se estabilizó, su presupuesto militar empezó a bajar y el país pudo invertir más en otras áreas importantes para su crecimiento económico. Los aportes económicos más importantes se hicieron en las áreas de investigación e infraestructura, creando un fondo estatal de capital riesgo, lo cual ayudó a financiar algunas de las primeras startups israelíes que finalmente, en los años 90, este país pudo experimentar una completa transformación en su modelo económico. Sin embargo, puede parecer sorprendente, pero durante décadas, Israel fue básicamente un país socialista y el Estado controlaba la economía, con intervenciones estatales, empresas estatales, con un gran número de generosas prestaciones sociales. No obstante, tras llegar al borde de la bancarrota, en la década de 1980, todo esto tuvo que cambiar. Israel empezó a privatizar empresas del Estado, eliminando las regulaciones gubernamentales y la influencia negativa de los sindicatos. En pocos años, Israel se transformó por completo y se convirtió en un Estado capitalista liberal, integrado en la economía mundial, y desde finales del milenio, todos estos pasos empezaron a dar frutos importantes. Se puede decir que hoy Israel es el país número 13 con el PIB per cápita más alto del mundo. Las startups alcanzaron una reputación de superestrellas en la economía, con un modelo que muchos otros países intentan emular.
Aunque estos logros convertidos en realidad muestran la historia de la economía israelí como más complicada, la cual se ve bonita por fuera y actualmente no es fácil desmontarla. Problemas de la economía de Israel. El problema de la economía israelí se ha convertido en la actualidad en una paradoja interesante, sobre todo cuando se trata de la economía que más cuenta con mayor número de trabajadores, con mejor educación y preparación, que tiene una enorme cantidad de empresas de alta tecnología de mucho éxito, lo cual la convierte realmente en una economía que beneficiará a esta nación popular. Israel todavía está detrás de muchos países, que aunque tiene el puesto número 13 del PIB nominal per cápita del mundo, su prioridad en cuanto a su poder adquisitivo básicamente está ajustado al coste de la vida y se encuentra en la posición número 30, razón por la cual es que está considerado literalmente como el país más caro del mundo, siendo Tel Aviv la ciudad más costosa para vivir. Esta ciudad es la más cara del mundo, y así se toma en cuenta que Israel tiene un alto PIB per cápita. Solo se trata de ver cuánto puedes comprar con lo que ganas, ya que los salarios son bajos y las personas, a pesar de estar bien educadas académicamente y preparadas para el trabajo en el sector tecnológico y contar con una excelente economía, estos salarios no cubren las necesidades inmediatas de la población. Nivel de economía. El salario medio de Israel está a un nivel similar de los países europeos como Italia o incluso España. Estos son conocidos por tener baja productividad y economías obsoletas. Los israelíes, que objetivamente trabajan mucho más y su economía se basa en la tecnología, deberían ganar más, pero por alguna razón no es así. Se puede ver en la realidad que la historia del milagro económico de Israel comienza a desmoronarse. Mientras que Israel es conocida como la nación de las startups más destacadas en el mundo, se puede apreciar que solo se ve una pequeña parte del país, a pesar de que el sector tecnológico de su economía cubre el 20% de su PIB. La brecha entre el sector tecnológico y el resto de la economía solo representa el 8% de los empleos que están bien pagados, mientras que el resto de estos representa el 92% y los mismos están mal pagados, lo que hace que hoy en día el salario medio en el sector superior, comparado con cualquier otro sector, hace que se produzca una disparidad revelante en su crecimiento. La realidad que se presenta es que si se observa que los 10 empleados técnicos altamente cualificados reflejan que más del 90% de la sociedad y no forman parte del milagro tecnológico, la mayoría de la gente tiene salarios por debajo de la media de los de Europa Occidental y de los Estados Unidos. No obstante, sigue siendo el país más caro del mundo, el cual tiene uno de los niveles de desigualdad más altos del planeta. Es de hacer notar que otro problema que se presenta tiene que ver con otra parte de la economía. En el caso de que algún sector económico desaparezca, todo el país se vería en serios problemas. Por ejemplo, como que un avión que vuela con un solo motor podría verse afectado en su funcionamiento. Es lo que actualmente sucede en Israel, ya que se tiene que enfrentar a retos importantes que podrían causar daños irreparables a un sector tecnológico y así derribar todo el milagro israelí y toda su economía, la cual se puede ver desde afuera sin tener que ir a ese país. Incluso las economías más avanzadas de los mercados del mundo pueden caer, las burbujas pueden estallar y la inflación sube si no hay inversiones que garanticen su crecimiento y desarrollo, a pesar de que hay una clase de activos que han mantenido su valor durante generaciones, con los altibajos de los ciclos económicos superando al S&P 500 en un 136%. La crisis política y demográfica. El gran problema para el futuro del milagro de Israel es que el país está muy dividido, hasta el punto de que el 60% de los ciudadanos están preocupados por la posibilidad de una guerra civil en los últimos 9 meses. Si se toma en cuenta de que el país ha estado atravesando una crisis política interna sin precedentes, con una intensidad que Israel nunca había experimentado. Por un lado, la crisis es de reforma judicial, propuesta por el actual gobierno que, según la oposición, podría socavar la democracia israelí, pero por debajo existe una lucha aún más profunda sobre si debe ser una democracia liberal, secular moderna, o un Estado altamente nacionalista y religiosamente conservador. Es importante señalar que esta división siempre ha existido, la cual está desgarrando cada vez más la sociedad israelí.
En este momento, la política tiene consecuencias económicas muy reales, con la gente que se opone al gobierno actual, y sus acciones tienden a ser las que más impulsan la economía. La mayoría de los ingenieros, científicos, startups, fundadoras y trabajadores del IT están preocupados sobre todo por la forma de cómo podría ser el país en el futuro, y los inversores que proporcionan el capital riesgo necesario también están preocupados por la inestabilidad política, que no les garantiza seguridad jurídica. Según una encuesta de julio del 2023, el 70% de las nuevas empresas israelíes han tomado medidas para trasladarse fuera de Israel, y la financiación de capital en el país ha caído un 67% desde el inicio de la crisis política. Esta tendencia dentro del ecosistema de las empresas emergentes demuestran que las mismas podrían recuperarse, incluso si la crisis actual se calma, aunque las perspectivas a largo plazo tampoco parecen ser buenas, porque la crisis pone de relieve otro componente demográfico que solo va a ser cada vez más visible. Si se toma en cuenta que hay una parte significativa de la sociedad israelí que es exactamente lo contrario de una startup, hace que la nación de la comunidad judía ortodoxa, que son los Haradim, gocen de un trato privilegiado por parte del gobierno. Los Haradim están exentos del servicio militar. Solo la mitad de todos los hombres ultraortodoxos participan en la fuerza de trabajo, y la otra mitad vive de los estipendios del gobierno. Y sus hijos no suelen aprender asignaturas comunes como matemáticas o ciencias porque se centran en la educación religiosa. En la actualidad, los Haradim representan el 13% de la población, pero tienden a casarse pronto y a tener muchos hijos, por lo que su población cada vez crece, y se espera que se constituyan el 25% de la población. El 2050, según lo que piensas de su religión, probablemente no va a ser bueno para la economía de Israel, donde la cuarta parte de la población no se encuentra integrada en el mercado laboral y carece de una educación secular. Habrán más dificultades para que el país siga siendo el mismo de hoy, ya que con el creciente número de los ultraortodoxos judíos se acentuará aún más la división que existe y se intensificará la batalla sobre el carácter del país. Aunque Israel tiene un buen historial de superar los retos imposibles, esta situación va a ser muy difícil para los extranjeros. Hasta aquí el video de hoy. Dime tú qué opinas sobre la gran crisis producto del milagro económico de Israel. Te leo en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale un like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.